Hola, hoy vamos a visitar el castillo de Stirling y la ciudad de St. Andrews, su catedral y su antiguo castillo. Comencemos este recorrido. El castillo de Stirling se encuentra en la ciudad del mismo nombre, Stirling, Escocia, Reino Unido. Fue construido en la cima de la colina y es un pico de origen volcánico con una antigüedad de 350 millones de años. La característica principal es que se encuentra rodeado por 3 de sus lados por acantilados cortado a pico. El castillo de Stirling está catalogado como monumento nacional. La antigua capital del reino escocés, Stirling, fue conocida como Burgo Real hasta el 2002, cuando, como parte del Aniversario Dorado, celebración que conmemora los 50 años en el trono de la reina Isabel, se le otorgó el estatus de ciudad. Las primeras referencias del castillo de Stirling datan del año 1110, cuando el rey Alejandro I construye una capilla en la zona. En muy poco tiempo se convirtió en un centro de la realeza, ya que Alejandro falleció en la fortaleza en el año 1124, durante el reinado de su sucesor David I. Stirling se convirtió en una ciudad importante y su castillo en un centro administrativo. Stirling ha estado habitada desde la Edad de Piedra, pero pasó a ser estratégicamente importante con la invasión romana a Britania. En gran parte de su colina, que es fácil de defender, y su posición al lado del río Forth. La mayor parte de los edificios principales del castillo datan del siglo XV y del siglo XVI. Las defensas exteriores que dan hacia la ciudad, por su parte, datan de principios del siglo XVIII. Este castillo, que corona la ciudad con su nombre, ha sido de gran importancia en la historia de Escocia, ya que tuvo un papel fundamental en la Guerra de la Independencia. En el castillo se encuentra el cuartel general de un regimiento del ejército británico, a pesar de que dicho regimiento ya no tiene su base en el lugar. Una batalla que sucedió en Stirling es especialmente conocida, es la batalla del puente de Stirling, en la que William Wallace derrotó por primera vez al ejército inglés. La capilla del rey del castillo es un lugar de gran importancia, ya que en ella tuvo lugar la coronación de María, reina de los escoceses, la famosa reina de Escocia María Estuardo. Con el paso de los años y la reforma religiosa, la capilla pasó a ser del estilo presbiteriano, por lo que hoy en día la encontramos bastante cambiada a como era en el siglo XVI, ya que esta nueva religión prescindió de la mayoría de los detalles lujosos y ornamentaciones.
El gran salón principal del castillo es el mayor salón de banquetes construido nunca en un castillo escocés, utilizado para grandes fiestas y celebraciones. Impresiona su tamaño y su techo intrincado de madera. Al fondo, frente a una gran chimenea, se encuentra el lugar donde se sentaban los reyes. Cuando lo utilizaba el regimiento como cuartel, se construyeron 2 pisos intermedios para alojar los dormitorios de los soldados. Hoy en día, en el antiguo edificio del rey, podemos encontrar un pequeño museo en el que están expuestos diferentes objetos históricos, principalmente de guerras y batallas del pasado escocés, que nos ofrece una idea de cómo ha sido el pasado militar de Escocia. Podemos contemplar la reproducción de 7 tapices hechos a mano que decoran el Salón de la Reina, inspirados en el episodio de la Casa del Unicornio, muy típicamente medieval. En las paredes de la mayor parte del castillo podemos apreciar la variedad de tapices con escenas de unicornios y escudos de armas de diferentes épocas. El mobiliario es muy simple, pero podemos apreciar en sus techos y parte superior de las paredes la calidad de las pinturas magníficamente conservadas a pesar de los años y las diferentes invasiones y guerras que tuvieron lugar en el castillo. Desde la parte superior podemos apreciar la vista que tiene sobre el terreno y de esa manera nos damos realmente cuenta de la importancia estratégica del castillo que domina una amplia zona. En la parte subterránea, como en todo castillo, se encuentran la cocina y las habitaciones del personal y la guardia. Luego de visitar este hermoso lugar y disfrutar de su historia, nos dirigimos a nuestro próximo destino, St. Andrews. St. Andrews, ciudad universitaria, cuna del golf y uno de los sitios más interesantes de la costa oriental del país. Una es por ser la cuna del golf. Según cuentan, ya se jugaba en el siglo XV y era tan popular que en el año 1457 el rey James II lo prohibió porque interfería con las prácticas de tiro al arco de sus tropas. Es la sede del Royal Golf Club, que
que se fundó en el año 1754 y que es el órgano superior de todo el golf que se juega a nivel mundial. Las ruinas de la que una vez fue la catedral más grande y ricamente decorada, Catedral de la Gran Bretaña, permiten hacerse una idea de lo espectacular que debía ser el lugar en la Edad Media, cuando era la meca de los peregrinos que iban hasta este remoto rincón del mundo para adorar los restos de San Andrés que estuvieron en algún momento enterrados bajo el altar. En el recinto de la Catedral de St. Andrews también está la imponente torre de St. Rule, que es lo único que queda en pie de la antigua iglesia del mismo nombre que ocupaba el lugar antes de la construcción de la catedral y que albergó hasta ese momento los restos mortales del santo. Podemos ver parte del priorato del siglo XIII con sus arcos góticos y el museo de la catedral, que expone una destacable colección de lápidas medievales, y el sarcófago del santo, que es una obra maestra de la escultura picta. Hoy en día, las lápidas del cementerio han tomado el lugar de la torre central y los 6 torreones solo quedan los 2 de la cara este y uno de los 2 del lado oeste, que se elevan a más de 30 metros del suelo. También podemos apreciar la playa de West Sand, donde corrían los protagonistas de la película Carrozas de Fuego. Saliendo de la catedral y bordeando el acantilado, a poca distancia nos encontramos con el castillo de St. Andrews. Otra de las cosas interesantes de la ciudad es su catedral y su castillo, antiguo en ruinas. En ruinas, aunque solo sea por visitar su complejo de túneles, que es el ejemplo más antiguo de Europa de lo difícil que debía ser vivir en estado de sitio en la Edad Medieval. En segundo lugar, se encuentra la ciudad universitaria más antigua del mundo anglosajón, la primera de Escocia y una de las más prestigiosas del Reino Unido. Nos referimos a la Universidad St. Andrews. La universidad no tiene campus, sus edificios históricos están distribuidos por todo el casco urbano, dando lugar a plazas verdes y jardines.
Nuestro viaje de hoy va llegando a su fin. Debemos comenzar nuestro recorrido de regreso a Edimburgo. Una de las ciudades que pasamos es Leven, ubicada en las tierras bajas del este central de Escocia. Se encuentra en la costa del fiordo de Ford, en la desembocadura del río Leven. También pasamos por Dalmeny, que es un pueblo donde existe una capilla de madera St. Adamson desde el siglo VII. Esta capilla quedan apenas algunos restos porque fue reemplazada por una iglesia de piedra alrededor del año 1130 y la iglesia actual tiene 3 altares. Bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse al canal.